Hoy vamos a estar hablando del destino de los que conspiraron en contra de Daniel. La aplicación es: ¿cuál es el destino de todos aquellos que conspiran contra nosotros? El destino de los que conspiran contra nosotros. Porque estos son principios, y los principios son incambiables, invariables. En el capítulo 6, versículo 24, dice la palabra bendita así: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Voy a leer hasta allí porque no creo que pase de ahí. Así que, Padre amado, una vez más engrandecemos, bendecimos, exaltamos, honramos tu bendito nombre. Y que tu palabra en esta noche venga con la autoridad de arriba, Señor, para edificar nuestras vidas, peregrinos y extranjeros que somos, rumbo a la patria celestial. Bendícenos con la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, yo creo que entramos de una vez analizando la palabra, tal como lo dice al principio del versículo 24: y dio orden el rey. Entre el versículo 23 y el versículo 24, porque dice el versículo 23, dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Así de sencillo, porque había confiado en su Dios. Prácticamente se repite lo del capítulo 3, cuando los jóvenes fueron lanzados al horno de fuego ardiente. Que cuando son sacados del horno, dice que Nabucodonosor lo saca y ven que el pelo lo traían intacto, sus ropas no se habían quemado y ni olor a humo traía. Y entonces el nombre de Dios fue engrandecido. Fue engrandecido. Así que aquí no fue Daniel el que pidió, y aquí vendría lo primero para nosotros, no fue Daniel el que pide: Señor Darío, rey, dale su merecido a estos. Daniel no pide nada. Y yo pienso que debería ser la actitud de todo verdadero y auténtico cristiano, de dejar todo en las manos de Dios. En su palabra él dice en el Nuevo Testamento: mía es la venganza y yo pagaré. Así que todo aquel que te haga un daño, todo aquel que te haga una ofensa, nada más bendícelo y ponlo en las manos de Dios, para que Dios se encargue de esa persona. Aquellos que conspiraron en contra de Daniel ahora van a recibir su merecido. Ahora, parece algo severo y duro, porque dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. ¿Por qué? Esto se oye severo.
Si eran los gobernadores, los sátrapas, los hombres más eminentes del reino, los que habían hecho esta falsa acusación, esta acción tan degradante, ¿por qué tienen que pagar sus hijos y sus mujeres? Aleluya. Bueno, esto iba acorde a las leyes de Medo y Persa. Iba acorde con las leyes de Medo y Persa. Ya les voy a explicar por qué. Hay un historiador de esos tiempos que escribe algo acerca de esas leyes y dice: las leyes entre ellos son formidables, por lo cual, a cuenta de la culpa de uno, toda la familia perecía. En otras palabras, cualquiera de una familia caminaba con pies firmes, porque sabía que cualquier acto de desobediencia no solamente traía culpa sobre él, sino sobre toda la familia, sobre toda la familia. Ahora las cosas parece que han cambiado, es decir, ahora el que comete la falta, el delito, solamente él paga. Mas sin embargo, cada vez que cada uno de nosotros hace una acción, delito, algo de delincuencia, lo que sea, honestamente toda la familia es afectada. Por ejemplo, si uno de nuestros hijos roba, no dicen ese muchacho ladrón, dice familia de ladrones, y se llevan a toda la familia. Si de repente en nuestra familia aparece una muchacha que se va a los lugares esos a vender su cuerpo, toda la familia dice familia de rameras. Y aunque solamente una muchacha, ha salido así. Si uno de la familia viola, familia de violadores. Uno de la familia mata, familia de asesinos. Una de la familia es alcohólico, familia de borrachos. Uno de la familia hace drogas, familia de drogadictos. Es decir, toda la familia es involucrada en un acto X. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué está hablando el pastor Pineda hoy? Que cada una de nuestras acciones se lleva en las patas a toda la familia. ¿Me están oyendo? Se lleva en los pies, arrastra a toda la familia. Aleluya. En aquel tiempo pagaba toda la familia, hijos, esposa y todo, por la acción de uno de la familia. El punto era erradicar, quitar el mal de un solo. Aleluya. Bueno, avancemos por favor. Aquí hay un verbo importante, porque dice aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y cuando entré a estudiar el verbo, había acusado, en la lengua original significa literalmente comer los pedazos. Comer los pedazos de Daniel, de aquel hombre. En otras palabras, estos que pretendían comer los pedazos de Daniel fueron comidos a pedazos por los leones. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le deseo el mal a alguien, ese mal va a venir contra mí. Ellos deseaban hacer pedazos a Daniel y ellos terminaron hechos pedazos. Así que cuando tú dices ojalá a este le vaya mal, tú mismo vas a recibir ese mal sobre ti mismo, porque son principios bíblicos, que el mal que uno le desea a otro le viene a uno y le viene multiplicado. Por eso nosotros debemos aprender que Dios nos ha rescatado, Dios nos ha salvado para bendecir a todos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya.
Ahora, con respecto a eso, que por más que prediquemos del tema, como que nos entra por un oído y nos sale por el otro, como que nos metieron un espetón de aquellos que tenía la abuela de hierro, donde asaba la carne en las brasas. Y como que nos han metido un espetón de punta a punta, que nos entra por un lado y nos sale por otro, con respecto a calumniar y difamar. O no leemos la Biblia, o no la queremos entender, o simplemente estamos enviciados con esto de calumniar y difamar. Miren lo que dice el Salmo 31:13. Avanzamos con el Salmo 31:13. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Ahí es el salmista. Es decir, que esto de la calumnia no es nada nuevo. Esto tiene raíces profundas en el pasado. Ya desde los tiempos del salmista había gente calumniadora que hoy no vinieron. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire lo que dice Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Cómo le llama la palabra de Dios a los calumniadores, a los chismosos? ¿Cómo le llama? Si usted es uno de ellos, llámese usted mismo necio, necia. Necio, necia. Así de duro, así de fuerte. Necio, necia. Que cae. Es que como que hay gente que no han aprendido el gran valor del silencio. Y yo siempre digo, cuando no hay nada que decir, lo mejor que uno puede hacer es quedarse callado. Quedarse callado. Cuando alguien te está provocando, muestra tu verdadero carácter y quédate callado. Y la otra persona se desespera y grita y tú callado. Qué terrible derrota lleva la otra persona cuando tú te mantienes callado. Sigamos con la palabra del Señor, Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir, dice Pablo, cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es decir, calumniaban a Pablo con esto de la doctrina de la gracia. Dice que los calumniaban, que Pablo enseñaba, que los hermanos decían, hagamos males para que vengan bienes. Y Pablo dice, esa es una calumnia. Yo nunca he enseñado eso. Está como en esta iglesia. Dicen que esta iglesia tiene mucha gente porque aquí se permite de todo. Se permite de todo. Mire, creo que no hay un solo púlpito, que no hay un púlpito donde se predique la palabra tal como es, genuina y dura como es en este púlpito. De hecho, hay gente que aguanta uno o dos mensajes y sale, pero hasta con la cola entre las patas porque no aguantaron. Porque vienen de iglesias donde les soban la espalda, donde saben que tienen un problema y nadie habla de ese tema porque no quieren ofender. A mí no me interesa quedar bien con ustedes, me interesa quedar bien con aquel que me llamó. Aleluya. Proverbios. Vamos a 1 Timoteo 3:11. Las mujeres ese versículo donde lo hubiera puesto. Pero ¿qué dice ahí? Las mujeres ¿qué? ¿Sean qué? ¿Sean qué? ¿No qué?
Y talibán, ¿qué significa no calumniadoras en el griego? Lo he enseñado un montón de veces. En el original griego dice no diablas. ¿Por qué? Razón. Porque el primer calumniador es ¿quién? El primer acusador es ¿quién? ¿Por qué lo imita usted? Entonces dice que las mujeres sean ¿qué? Honestas. ¿Y no qué? Calumniadoras. ¿Sino qué? Sobrias y fieles en todo. Bueno, estos hombres que acusaron a Daniel, incluyendo a toda su familia, recibieron la recompensa. Algunas veces no quiero ahondar mucho en el tema, pero ¿por qué la familia? Porque esa mujer de ese sátrapa, de ese gobernador, sabía lo que estaban haciendo. Pero estaban ¿qué? De acuerdo. Que eliminaran ¿a quién? A Daniel. ¿Para qué? Para que ellos ocuparan la posición de Daniel. Es más, probablemente hasta ellas mismas instigaban a estos gobernadores: acúsenlo, sáquenlo, él es un judío, es un extranjero, saquémoslo para que ustedes tengan esa posición. Y sus hijos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un político corrupto, no solamente ese político, está metida la mujer y están metidos los hijos, porque respaldan lo que ese político corrupto está haciendo. ¿Me están oyendo? Aleluya. Aleluya. Bueno, yo sé que este tema no les gusta, pero el punto está que los hombres iban a recibir la recompensa con toda su familia por lo que habían diseñado para otro. Por eso mismo yo tengo que bendecir a la gente. Por eso mismo tengo que desear lo bueno para los demás, porque el mal que deseo para los otros ciertamente va a venir contra mí. Alaben al Señor en esta noche. Tenemos un ejemplo de ello en uno de los libros históricos, en el libro de Esther, en el capítulo 7, versículo 9, con aquel personaje llamado Amán. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Y dijo Arbona, vaya, ahí tiene un nombre para ponerle a uno de sus hijos. Y dijo Arbona, imagine usted Arbona Pérez, Arbora Hernández. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. ¿Para quién hizo la horca Amán? El cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Colgadlo en ella. Cuando llegamos más adelante en el capítulo 9, versículo 1 al 10, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Aquel que quería destruir a Amán. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filos de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Hasta ahí vamos a la lectura. El punto está que todo el mal que querían para los judíos fue revertido. Fue revertido.
La horca que aquel había preparado para Mardoqueo se usó para él mismo. Lo que estoy diciendo es que el mal que desean para ti va a venir sobre todos aquellos que desean tu mal. Gloria a Dios. Bueno, el punto está que tenemos ejemplos como Proverbios 11:8. Proverbios 11:8 nos dice: el justo es librado de la tribulación. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Hace unos par de años, 3 años, vino alguien conmigo y me dijo que en el trabajo tenía un supervisor que le estaba haciendo la vida difícil. Me dijo: ha llegado uno nuevo. El que estaba antes me trataba súper bien. Yo tengo varios años trabajando, pero ahora que ha llegado, este tipo me tiene acorralado, angustiado. Y me dijo: ¿qué hago? ¿Renuncio? Le dije: no. ¿Qué hago? Bendígalo, órale a Dios, y que Dios va a tomar cartas en el asunto. Y dice que prácticamente quería obligarlo a que renunciara para que él perdiera los beneficios que le iban a dar de tantos años de trabajo. Lo hostigaba y que a cada rato lo llamaba a llamarle la atención por esto, por lo otro. El punto está que de repente una mañana va llegando y va viendo que el tipo estaba recogiendo todos sus guilinduches. Estaba recogiendo todo lo del escritorio, porque lo acababan de despedir. Y el hermanito quedó todavía en su trabajo haciendo ahí tranquilo. Eso es lo que la palabra del Señor nos está mostrando. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. No voy a usar el ejemplo de Josué capítulo 7, porque ustedes lo conocen. Ustedes son tan lectores de la Biblia que saben lo que pasó allí en el capítulo 7, cuando aquel personaje, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo llamaba? Acán. Tomó unos lingotes de oro cuando capturaron Jericó. Los enterró con un manto babilónico. Pero el punto está que lo que éste hizo trajo también el mismo resultado. Y ahí fue Dios el que prácticamente hizo que fueran tragados por la tierra. Tragados. Es decir, toda la familia. Una vez más, cualquier cosa que usted y yo hacemos afecta a toda la familia. Aleluya. Aleluya. Bueno, hay una regla del Dios verdadero que el hombre no puede ignorar, y que la encontramos en Gálatas 6:7, cuando dice: no os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escuchen, hermanitos de bigote y de patilla de Vicente Fernández. Si ustedes son infieles, no se sorprendan cuando de repente su mujer sale con una infidelidad. Si a ustedes les gusta tomar, no se sorprendan cuando de repente uno de sus hijos sale borrachín. Si usted, aleluya, iba a ser fuerte lo que iba a decir. El punto está que todo lo que usted hace se repite en su descendencia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aleluya. 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 Bueno, fíjense ustedes que los mismos leones que no le hicieron nada a Daniel, porque dice que cuando Daniel sale del foso, el rey
pienso que tenía quizás un equipo de doctores y no con inteligencia artificial, ¿verdad? Porque eso es nuevo. Aleluya. Los doctores examinaron los cuerpos, el cuerpo pues de Daniel, y no le encontraron ni el más mínimo rasguño. Aleluya. Ni el más mínimo rasguño. Ahora, esos leones que no le dejaron ninguna lesión, vienen los de la alta crítica, los que quieren invalidar la palabra de Dios. Y sabe, estos semejantes inútiles lo que dicen que los leones no tenían hambre. Dicen ellos, los infelices, va. Los infelices dicen que cuando los leones tienen la panza llena, cuando los leones están saciados, los otros leones, aunque se le ponga la carne que se le ponga a los otros leones, andan bien saciados que no comen. Dicen que científicamente está comprobado que el león con la panza llena que come nada más lo necesario, nada más. Y cuando ya se llena, ya no come nada. El que entendió bueno y el que no también. Los que quieren desprestigiar la palabra de Dios dice que alguien cometió el error de darle de comer a los leones antes y que por eso no le hicieron ningún daño a Daniel. Entonces la pregunta es ahora, ¿por qué estuvieron los leones tan dóciles con Daniel? Y a estos que tiran con sus esposas y sus hijos, dice que ni habían tocado el fondo del foso cuando ya los habían devorado. La respuesta es sencilla: hubo un milagro de parte de Dios. La Biblia es linda cuando dice: aún no habían llegado al fondo del foso. Es decir, los tiran por la ventanita de arriba y cuando venían en el aire, aquellos felinos saltaron y ¡pum!, los agarraron y se los comieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban ¿qué? Hambrientos. En otras palabras, la argumentación que dan esto de la alta crítica no tiene sentido, porque ni habían llegado al foso. Comprueba entonces que la protección angelical, que hubo una protección angelical genuina, la cual salvó a Daniel. Bendigamos su nombre, aleluya. En otras palabras, no había una razón natural por los cuales los leones no comieron a Daniel. No era que les habían dado de comer, no, sino que hubo un milagro de Dios. Los acusadores murieron en la misma trampa. ¿Tú quieres destruirle el hogar a otro? Tu hogar va a ser destruido. ¿Me estás oyendo? Es decir, tú con tu lengua quieres destruir y vas, mire hermano, no es para que le cuenten, ni yo estoy para decirle, pero yo vi, mire, fíjese que yo iba pasando por pura casualidad, por el motel, el Carrusel. Y de repente vi una troca parecida a la de la hermanita, su esposita. Y dije, ¿será ella? ¿Será? Y entonces vine, me coloqué a una distancia, saqué mi teléfono que tiene un lente de larga distancia. Y de repente voy bien. Lástima que no le pude sacar una foto. Así como tú le quieres destruir la vida y el hogar a otro, así va a ser destruido el tuyo.
Aleluya. Bueno, sigamos, porque esto no les gusta a ustedes oír esas cosas. Es que como a algunos les gusta, vean. Saben que aquí aprendí algo, pero a la inversa, al revés. Porque, por ejemplo, esto ilustra el poder de la cruz, pero al revés. Pero porque en la cruz el inocente muere por los culpables. Pero ahora, aquí, en este episodio que tenemos, los culpables van a morir por el inocente. Es un principio. Porque esto ilustra un principio de guerra espiritual. De guerra espiritual. Que Dios causará. No yo, Dios causará que nuestro enemigo caiga en la misma trampa que ponen para nosotros. Alaben el nombre del Señor. En estos 33 años que tenemos de existir, 34, ya no sé ni cuántos. ¿Cuántos nos han deseado el mal a nosotros? ¿Cuántos han deseado que esta iglesia desaparezca? Y entre más desean que desaparezca, más almas se convierten al Señor. Y más gente viene que no sabemos ni de dónde salen. Creo que vienen de otros planetas. Pero la obra del Señor sigue en victoria. Alaben a Dios en victoria. Y los que desean nuestro mal, sufriendo y llorando y lamentándose por haber tomado una mala decisión. Aleluya. Mire lo que dice el Salmo 7, versículo 14. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Qué profundo eso, ¿no? Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Gloria a Dios. Ese versículo es para que lo subrayen en su Biblia, a ustedes que les gusta subrayar. Ahora pasemos a nuestro segundo punto. El rey Darío dice que escribió, el rey Darío, porque el libro de Daniel sigue un patrón familiar que quiero que lo aprendamos. Un patrón familiar. El patrón es este: el pueblo de Dios permanece firme en sus convicciones. El pueblo de Dios permanece firme en sus convicciones. Y a nosotros, aunque nos digan que hay pandemia y que si nos congregamos nos vamos a morir todos, nos congregamos y alabamos a Dios. Hoy nos quisieron asustar que la migración iba a venir a las iglesias y que no sé qué. Aquí estamos congregados. Aleluya. Aleluya. Porque permanecemos firmes en nuestras convicciones. Nosotros realmente creemos que somos el pueblo de Dios. Nosotros realmente creemos que nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros realmente creemos que vamos rumbo al cielo, que hay una patria celestial que nos espera. Bueno, el pueblo de Dios permanece firme en sus convicciones. Si el verdadero pueblo de Dios no está que sale, que entra, que sale, que entra, que se va de vacaciones como el cometa, no. Está firme en sus convicciones. Firme en sus convicciones. No que hoy creo una cosa y mañana creo otra. No, firme en sus convicciones. Y entonces Dios, cuando alguien permanece firme en sus convicciones, Dios le honra y lo protege. Alaben su nombre. Dios lo honra y lo protege. Porque vamos a ver cómo Daniel va a ser engrandecido después de esto. Aleluya. Entonces Dios le honra y le protege.
Y el testimonio de la obra de Dios hace que los impíos vean y que hablen de la grandeza de Dios. Hasta los impíos hablan de la grandeza de Dios. ¿Cómo lo vemos esto? Bueno, comenzando desde el capítulo 1, dije que este era un patrón familiar. Vemos a Daniel y sus 3 amigos que permanecieron firmes. Permanecieron firmes. Daniel y sus amigos, ¿qué? Pero así, con fuerza. ¿Permanecieron qué? Firmes. Permanecieron firmes. Ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Permanecieron firmes a sus convicciones. Y Nabucodonosor vio el fruto de ello. En el capítulo 1, versículo 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fíjense ustedes, ellos permanecieron firmes, decidieron estar firmes. Y cuando llegó el momento de la evaluación, solo habían comido puros vegetales, lo que ellos comían, porque ellos no se iban a contaminar. Y cuando llegó la hora de la prueba, salieron 10 veces más inteligentes que todos los demás. Eso no era algo natural, era el Dios de los cielos premiando la firmeza de ellos. Más adelante, Daniel, audaz y sabiamente. Y para mí la palabra audaz significa con valentía. Daniel, audaz y sabiamente, interpretó el sueño de Nabucodonosor de la estatua. En el capítulo 2, versículos 46 y 47, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, aquel jovencito, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Pero ¿cuál es el punto? Daniel, audaz y sabiamente, permaneció firme a sus convicciones y le dijo: mira, esa cabeza eres tú, pero esa estatua se va a caer. Tu reino va a desaparecer. Aleluya. Más adelante, Sadrat, Mesat y Abednego también permanecieron firmes, y Nabucodonosor dio gloria a Dios en Daniel 3, 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Mesat y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, es decir, el mío, dijo Nabucodonosor, no lo cumplieron, y entregaron sus cuerpos, es decir, permanecieron fieles, firmes, antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrat, Mesat y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Todo eso que acabo de leer no se hubiera dado si Mesat, Sadrat y Abednego hubieran temblado y se hubieran arrodillado delante de la estatua y la hubieran adorado. Esto no estuviera escrito. Pero ellos dijeron: el Dios al cual servimos nos puede librar, pero si no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar la Virgen de Guadalupe.
que en este momento hay una bomba ahorita en el Vaticano. Cuando el día de antier el Papa declaró que María no es corredentora ni es mediadora. Y el Papa dijo: el único mediador y el único redentor es Jesús, el Hijo de Dios. Por supuesto, eso, aunque es una verdad, él está preparando un camino para que los evangélicos empecemos a ver al Papa como un gran líder. Eso lo quizás algún día voy a predicar sobre eso, lo que está pasando. Bueno, avancemos. Daniel audazmente también le dijo a Nabucodonosor la verdad cuando tuvo el sueño del árbol. En el capítulo 4, versículo 34 al 37. Y el rey se humilló a sí mismo y le dio gloria a Dios. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel no tuvo temor de decirle, fue firme, permaneció firme y le dijo la verdad a este rey, y por eso ahora está glorificando al Dios de Israel. Bueno, Daniel permaneció firme y le dijo audazmente también la verdad a Belsasar. Cuando la mano apareció en la pared escribiendo, Daniel apareció porque nadie le podía interpretar lo que estaba escrito. Y entonces le dijo: mira, tu abuelo, él tuvo que pasar por esto y reconoció al Dios de Israel, lo reconoció, lo alabó, y tú no aprendiste de lo que pasó. Mira lo que estás haciendo, queriendo tomar en los vasos sagrados. Por eso ha aparecido este mensaje, que tu reino ha sido pesado en balanza, fuiste hallado falto por hoy. Esta misma noche termina tu reinado. Dios bendito permaneció firme a sus convicciones, y aquel lo hizo vestir de púrpura, lo engrandeció a Daniel, y aunque esa noche era su final, porque esa noche iba a morir. Aleluya. El punto es claro: cuando permanecemos firmes en convicciones piadosas y honramos a Dios, aun cueste lo que cueste, otros verán el testimonio y alabarán al Dios del cielo. ¿Por qué seguimos predicando sobre Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? ¿Por qué seguimos predicando que si recibimos de Él los bienes, por qué no vamos a recibir los males? ¿Por qué seguimos predicando que aunque no haya vaca en los corrales, ni haya higos en las higueras, yo seguiré alabando y glorificando el nombre del Dios de Israel? Porque alguien dejó una experiencia que por eso el nombre de Dios fue glorificado. Aleluya, aleluya. Aunque aquí hay una nota triste, porque él dice:
habla del Dios de Daniel en el versículo 26, que no lo voy a tocar. Pero dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Todos tiemblen, teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Pocas palabras, pero que nos dan o nos permiten hacer un diagnóstico de la condición espiritual del rey Darío. Él habla del Dios de Daniel y la fe que salva. Él tenía que haber dicho del Dios de Darío. Yo no puedo decir aquí el Dios del hermano Garili, el Dios del hermano Bolaines, el Dios del hermano Armando Alducín, el Dios de Julián. No, mi Dios, porque si no es tu Dios, ese Dios no te puede salvar a ti. Algunas veces hablamos del Dios de mis abuelos, el Dios de mis padres. Eso no salva. Mis hijos no pueden ser salvos porque yo soy pastor, o porque su abuelo haya sido evangélico, o pastor, o misionero, lo que sea. No, esto es una experiencia personal con Dios. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios. No puedes vivir de las experiencias de tus abuelos, de tus padres, de nadie más. Tienes que tener tu propia experiencia con Dios. Aleluya. Ahora, esto es interesante, porque regresando al versículo 25 dice: paz os sea multiplicada. El rey que la noche anterior no había podido dormir. Y cuando alguien no puede dormir, es porque no tiene paz. David escribió y dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque dormir es un don de Dios. Que no te sueño es un don de Dios. Porque solo tú, Jehová, en medio de todos mis problemas, en medio de que mi hijo Absalón me viene siguiendo para matarme, quitarme el trono, tú me haces vivir confiado. Al niño lo mecen en una hamaca. Bueno, allá por mi tierra, aquí son otros chunches los que usan, ¿no? Pero ahí están en la hamaca: dormite, niñito, cabeza de ayote, si no te dormís, te come el coyote. Y ahí está uno meciendo al niñito. ¿Por qué el niño se duerme? En un ratito el niño está con cara de angelito. Porque pudo oír la voz de mamá, de papá, que lo estaban meciendo. Sabe que hay alguien que lo está cuidando. Y usted y yo podemos tener paz, tranquilidad, sabiendo que hay alguien que nos cuida. Paz o sea multiplicada. ¿Por qué este rey podía tener paz? ¿Y por qué del capítulo 4, versículo 1 de Daniel encontramos que Nabucodonosor también tuvo esa paz? Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Nabucodonosor encontró la paz. Y ahora el rey Darío encuentra la paz. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor vio el poder de Dios. Cuando lanzan a los muchachos al horno de fuego, y que los iban a lanzar murieron achicharrados, quemados. Aquellos caen
Los han tirado amarrados, atados, y cuando caen al horno de fuego están sueltos y están danzando. Aleluya, alabaré, alabaré, alabaré a Jehová. Y entonces el rey abre los ojos y dice que no fueron 3 los que tiramos. Sí, oh rey, pero ¿qué estoy viendo 4? Sí, hay 4, rey. Su vista está bien. Y el cuarto semejante al Hijo de los dioses. Y aquel que le temblaba los cachetes de la cólera porque no habían adorado la estatua, ahora manda: Mesad, Cedrat y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid. Y cuando salen los huele, y entonces la paz llega a su corazón, porque había visto el poder de Dios. Darío acaba de ver el poder de Dios. Y aquí es donde yo quiero terminar, porque nosotros conocemos a un Cristo de poder, a un Dios de poder. ¿Por qué me voy a acogojar por el azúcar que se me ha elevado? ¿Por qué me voy a acongojar o a morir porque el médico dice que tengo cáncer? ¿Por qué me voy a acongojar por cualquier mala noticia que llegue, sabiendo que a mi lado tengo un Dios de poder? Un Dios, como lo hemos estado predicando el día miércoles, que puede revertir todo en un instante. El día de ayer, a 4 horas, ese muchacho de Oklahoma iba a ser ejecutado. A 4 horas. Y todo estaba preparado que lo iban a ejecutar el día de ayer. Cuando de repente le dicen: el gobernador te acaba de indultar, ya no vas a ser ejecutado. A 4 horas, a 4 horas de morir. Y el gobernador lo indultó a las 4 horas antes de morir. Increíble. Es decir, durante todo este tiempo atrás, este muchacho estaba con aquello: me van a matar, me van a dar la pena de muerte. Y de repente ahora tiene tranquilidad, que sabe que no va a ser ejecutado de esa manera. Dios puede revertir todo en un instante. Esa tu vida de altibajos, de fracasos, de derrotas, Dios la puede revertir en un segundo. Ese vicio que no has podido dejar nunca, Dios puede hacer que en un segundo tus cadenas se rompan y seas liberado en el nombre del Señor. Quiero que se pongan de pie en esta noche y decimos: Padre, gracias por lo que en esta noche hemos aprendido de tu santa palabra. Permite, Señor, que la pueda atesorar, hacerla mía. Yes. Padre mío, mis hermanos en esta noche puedan creerla, aplicarla, practicarla en sus vidas, para que puedan tener la paz que tanto necesitan. Así como se la diste a Nabucodonosor, así como se la diste al rey Darío, también a tu pueblo, Señor. Un corto llamado en esta noche para algún alma que necesite al Señor y que